Hola Luis, ¿me escuchas? Hola, profe. Hola, hola, ¿todo bien? Espero que todo vaya Hola, bien, profe, Luis. buenas tardes. Hola Brian, ¿cómo estás? Qué bueno tenerlos acá, puntuales como relojes suizos. Em, bueno, chiquillos, les agradezco su presencia acá, su puntualidad. Ahí van a ir llegando sus compañeros y sus compañeros. Eh, estamos en la hora, empecé a grabar justamente para que quede esta clase resguardada en la plataforma de la voz virtual, por si la necesitan o por si alguien que no pudo estar puede verla a través de esa plataforma. Luis, ahí se cayó Luis, tenía parece un problema en el micrófono. Un saludo también para Andrés, para Josefina, espero que estén bien, Andrés y Josefina, que todo vaya sobre ruedas. Bien, ahí volvió Luis. Ahora sí, Luis, ahí está Luis. Hola Bárbara, Catalina, Catalina que está conectando su audio. Hola Catalina, hola Bárbara, Luis, Josefina, Andrés y a Brian ya nos saludamos. Bueno, espero que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana, que hayan podido ver al menos un par de películas, y que hayan disfrutado con ellas. Eh, Les comento también, para los que son de acá, de Osorno, que ayer comenzamos con el Cine Club Ulagos, con la primera película, que se llama Llámame por tu nombre. Suena medio extraño, pero se entiende si es que ven la película. Llámame por tu nombre. Se la sugiero, es una buena película. ah, Está súper bien filmada, aspiró a algunos premios Oscar, que uno puede decir quizá yo no estoy muy de acuerdo con los Oscar, pero obviamente es muy bueno estar nominado allí, ¿no? Una película hecha, bueno, franco-estadounidense, italiano o incluso brasileña, ¿no? Hay aportes ahí de diferentes países. Se las sugiero también, se las recomiendo. Puede generar polémica o no, depende de la perspectiva, depende de la visionadora o el visionador, es decir, de ustedes. Así es que si pueden verla, se la sugiero. Llámame por tu nombre, del director Luca Guadagnino, italiano. Eh, También saludamos a Lisette, ya a Florencia, a Diego también que aparece ahí. Y les comento que he revisado un tercio de los trabajos, están buenos, están bien buenos. Espero tenerlos justamente durante la semana para entregárselos, ¿no? Se los voy a devolver con un pequeño comentario a cada uno respecto a su reseña, ¿no? Así es que eso, me parece que al menos vieron los cortometrajes con gusto, ¿no? Y le sacaron partido a diferentes perspectivas que hay dentro del mismo cortometraje. Bien, chiquillas y chiquillos, en honor al tiempo, ya han pasado 4 minutos desde que inició la clase, como les dije hace un momento, está siendo grabada. Y vamos a continuar con un poquito de la materia para que vayamos avanzando. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer habitualmente es preguntarle a alguna o alguna de ustedes si quiere recomendar una película. Si pueden hacer uso del audio, del micrófono, sería fantástico, más que por el chat. Así es más fácil escucharles y compartir lo que ustedes quieren también mostrar como película, ¿no? ¿Alguien quiere recomendar una película, un cortometraje, un documental, que les gustó, no les gustó? Más o menos porque sí, más o menos porque no, sin hacer mucho spoiler. Brian, Andrés, Josefina, Bárbara, Catalina, Diego, Lisette, Florencia, Luis. ¿Alguien? ¿Comentario de alguna película que les haya gustado y que quieran que sus compañeras, compañeros vean o que no les haya gustado? ¿Alguna cosita que hayan visto durante la semana o quizás antes? No sean tímidas ni tímidos.
Solo un breve comentario. Yo, profe. Catalina, la valiente, por favor. Quisiera recomendar, yo creo que ya la han visto, El Gran Pez. A mí me gusta mucho esa película, siento que es muy bonita, como que me queda una sensación de agrado cuando termina. No es como esas películas tensas, que no es como saber qué va a pasar al final, o que es como muy tranquila, muy relajada. Me gusta Ya, mucho. ya. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que es bonita porque es tranquila, relajada. ¿Qué más podrías destacar? Algo que nos podrías decir, o de la actuación, del guión, de la Eh, fotografía, de las imágenes, em, Me gusta el actor, diálogo. que no me Ya. acuerdo cómo se llama. McGregor creo que es. Ewan, sí. Ewan McGregor. Él. Me gustan las historias porque van contando cuentos, sin hacer spoilers. Em, pero en cada cuento van distintos personajes como con mucha, no sé cómo decirlo, pero como el vestuario es muy llamativo, la parte visual de las escenas como de la parte de atrás también es muy linda, es como que todo es congruente en su historia en sí. Correcto. Gracias, Catalina. Tenemos entonces la recomendación de la semana con Catalina, que nos recomendó El Gran Pez. Si lo puedes anotar en el chat, Catalina, para que las demás y los demás compañeros, si gustan, puedan echarle un vistazo. Bien, entonces con esa recomendación nos vamos a nuestro contenido. Está aquí. Acuérdense que habíamos visto la semana pasada, chiquillas, chiquillos, estuvimos viendo a la ancestro del cine, ¿no? De la fotografía, y decíamos también que previamente a ella está la pintura, ¿no? Ahí anotó Catalina en el chat la película de Tim Burton. Eh, y habíamos hecho un vistazo a algunas fotografías, solamente puse esta para recordarles que habíamos estado hablando de las Adelitas o de la Adelita, quizá alguien escuchó la canción por allí, y que tiene que ver justamente con la historia y, eh, y la fotografía. Y nos saltamos ese que está ahí, parece trucada. Y vamos a echar un vistazo a las dimensiones del pensamiento para el cine, ¿no? Las dimensiones del pensamiento para el cine. Um, aquí um, vamos a mencionar un par de dimensiones, o sea, 3 dimensiones que desde mi perspectiva, ¿no? De acuerdo a algunos textos, que hemos metido ahí a la juguera, podríamos mencionar que son necesarias para el pensamiento, ¿no? Para predisponer el pensamiento para el cine. Una de esas primeras dimensiones, chiquillas, chiquillos, es la dimensión crítica del pensamiento, ¿no? ¿Y qué permite esa dimensión crítica del pensamiento? Pensamiento para el cine. Primero, tomar distancia, ¿no? Cuando ustedes ven una película, cuando estamos en presencia de alguno de estos filmes, eh, la idea de tener una dimensión crítica del pensamiento es que seamos capaces de tomar distancia de la película, es decir, eh, no creer que necesariamente es verdad, si es que no sabemos nada de la película, cuestionar la película, eh, no creer a pie juntilla lo que nos está diciendo necesariamente, tratar de disfrutarla, por supuesto, pero desde esta dimensión crítica, lo primero que hay que hacer es, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de película es esta? ¿Es una película documental? ¿Es una película de ficción o argumental? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? La idea también de esta dimensión crítica del pensamiento para el cine es reflexionar con argumentos, ¿no? Tener argumentos que nos permitan poder interpretar de acuerdo a lo que vamos viendo, reflexionar, analizar la película o las escenas que estamos viendo o disfrutando, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades asociadas a esta toma de distancia y esta reflexión con argumentos? Si ustedes quieren, esto es más cercano a lo que hacen, por ejemplo, las personas que se dedican a la crítica cinematográfica. Un crítico o una crítica cinematográfica, lógicamente que tiene que tomar distancia, porque puede que estén
esté viendo la película de uno de sus directores o directoras favoritas, pero como crítico, como crítica cinematográfica, tiene que tomar esa distancia y obviamente analizar con argumentos lo que está viendo, ¿no? Pero ¿cuáles son las habilidades que están asociadas justamente a esa toma de distancia y esa reflexión con argumentos? Preguntar, ¿no? Preguntarle a la película, ¿no? O preguntarnos a nosotros viendo las escenas de la película, hacer reflexiones, hacer interrogantes, interrogarnos sobre las películas, cuestionar, ¿no? ¿Será tan así? A ver cómo se habrá desarrollado esta película que pretende, o este documental, ¿no? Que pretende decirnos algo. Pero a mí no me parece que corresponda realmente al periodo que dice corresponder, ¿no? Qué extraño. ¿Y por qué solo entrevista a un grupo de personas o a una parte de las personas y no al resto? O solamente entrevista a los políticos, ¿no? O a las políticas. Y no entrevista a la gente que vivía en la población de donde ocurrió la masacre, por ejemplo. Estoy pensando en Ni toda la lluvia del sur. Eh, Interpretar, ¿no? El documental, la película argumental o de ficción que yo vea, debo interpretarla, darle un sentido, a ver qué es lo que quiere decir el director y la directora o el equipo que hace la película con ella, ¿no? A ver qué se logra desprender. Por lo tanto, a través de ese ejercicio yo tengo que utilizar métodos inductivos, deductivos, analíticos, que me permitan ir develando paso a paso lo que se quiso hacer con la película, el porqué del origen de esa película, qué significa. Cuando ya esté más a caballo en el tema, puedo ejemplificar incluso, ¿no? Utilizando conocimientos previos que tenga, puedo dar ejemplos, puedo incluso comparar, ¿no? Tienen que también, gracias a esta dimensión crítica del pensamiento, la idea es que dudemos de lo que nos está entregando, supongamos que sea un documental, ¿no? Dudas que obviamente también van de la mano con las preguntas o el cuestionamiento que estamos haciendo, ¿no? De esta interpretación. Eso nos va a llevar también a entender las relaciones causa-efecto y pueden ser también las relaciones medios-fines que se establecen en las películas. Que una cosa da origen a otra, o que tenga un sentido, el guión, ¿no? Que la trama tenga una continuidad, independiente si estamos viendo un cine tradicional o un documental, por ejemplo, o si estamos viendo cine experimental, en donde quizás no es tan fácil seguir a la cinta ah, eh, porque está proponiendo algo novedoso, ¿no? Pero también tenemos que entender eso. Y finalmente, algo que no es menor, tenemos que llegar también a, como dice aquí, consensuar, ¿no? Consensuar. Llegar a establecer ciertos parámetros, cierto denominador común, que es sobre el cual nosotros nos vamos a erigir para poder interpretar, analizar de la mejor manera posible la película que estamos viendo, ya sea documental o de ficción, ¿no? El consenso, tenemos que consensuar, tenemos que buscar denominadores comunes. Siempre hay algo que la directora o el director de la película nos quiere entregar, siempre hay algo que nos quiere decir, ¿no? Ahora, de acuerdo o teniendo en cuenta esta dimensión crítica del pensamiento, es lo que nosotros vamos a tener para poder, las herramientas que vamos, las herramientas con que vamos a disponer para poder lograr entender cuál es ese denominador común. Y una vez teniendo ese denominador común, ese consenso eh, de la apreciación que estamos haciendo del filme, podemos empezar a hilar más fino, ¿no? Mira, quizás tenemos este denominador común, el director o la directora del documental quiere ponernos de relieve a la historia social, por ejemplo, ¿no? A la historia de una población, de cómo se crea una población, de cómo se origina, de la tragedia que vive. Ya, perfecto, entiendo. ¿Es el denominador? Sí, historia social. Ah, fantástico. Ahora, con todas estas habilidades asociadas, nosotros somos capaces, o ustedes y yo podríamos ser capaces de establecer otras relaciones más profundas. Oye, pero si este documental, esta escena se parece mucho a la de Sergi o Sergei Einstein en las escaleras de la ciudad de bombardeada hoy día, ciudad de Odessa, ¿no? Se parece mucho, ay, qué interesante, quizás lo sacó de ahí, o mira, esta, este movimiento de cámara se parece mucho al que hacía Jean-Luc Godard, o qué sé yo, ¿no?
uno puede sacar un montón de elementos adicionales a partir de esa dimensión crítica del pensamiento para el cine. Pero junto con la dimensión crítica del pensamiento para el cine existe una dimensión creativa, ¿no? ¿Se acuerdan quién decía ver más allá de lo evidente? A partir de esta dimensión creativa, ¿quién decía tararararara, déjame ver más allá de lo evidente? ¿Quién decía así? ¿Se acuerdan ustedes o ya no les suena para nada? ¿Alguien? ¿Les suena esa frase, no? Ver más allá de lo evidente. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No conocieron esos dibujos animados? Gabriela dice del Rey León. Gracias, Gabriela. No me río de ti, Gabriela. Me río de mí, que soy un anciano al lado de ustedes, porque para mí, claro, el Rey León es como viejo para ustedes, ¿no? Para mí el Rey León es nuevo. Pero andas muy cerca, Gabriela. Muy cerca. Te diré que andas cerquísima. Cerquísima. Muy cerca. De hecho, la persona o el personaje que dice esto, efectivamente es un león. Antropomorfizado. No Los sé si. Thundercats. Correcto, 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 correcto. Bien, Josefina también. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Fuera de Josefina que lo escribió? ¿Quién? Yo lo dije, pero ¿Tu nombre? Es eso que lo no sé. te. Espérate. ¿Quién? ¿Benjamín? No, Leonel. Leonel. Hola. Muy bien, Leonel. Excelente. Excelente, Leonel. Eres un anciano. Muy bien. En verdad, le pregunté a mi mamá. Tu madre, una persona muy joven, por cierto. ¿Habían visto esa imagen? No hay problema, Benjamín, no hay problema. ¿Habían visto esa imagen? ¿Alguien la había visto, no? Me suena bastante gracioso. Voy a tener que cambiar esta imagen porque ya nadie la conoce. Me siento un verdadero anciano. Bueno, después de esta depresión que me ha dado por este momento, efectivamente es los dibujos animados, una caricatura que también es parte del cine, ¿no? Que son los Thundercats de Katsuhito Akiyama, el director. A tu papá le gustan los Thundercats, Benjamín. Ya, muy bien. De verdad que no están haciendo nada por mejorar mi autoestima en este momento. Me siento, tu padre es muy joven, pero yo me siento muy anciano. Pero, como ustedes no conocen a los Thundercats, vamos a ver el tráiler de los Thundercats para que por lo menos les quede en su retina y digan, oh, qué viejos eran los dibujos animados que veían mis padres o la gente mayor. Al tiro se los muestro. Déjenme abrir primero y ya. Ahora me tengo que ir donde están ustedes. Compartir. Sí, los pueden ver en YouTube, Benjamín, ¿eh? Pueden ver los Thundercats en YouTube. Yo los traté de ver con mi hija y no le parecieron mal, pero tampoco muy espectaculares. Así que hasta ahí quedó la visión. Eso, Francisca, pero muy bien. Francisca, si repruebas este ramo, tienes un 7 la próxima vez que lo tomes. Vamos a ver los Thundercats. Thundercats! Thundercats are on the move. Thundercats are loose. Feel the magic, hear the roar. Thundercats
Thundercats, los felinos cósmicos. Ojo que son los felinos cósmicos, no los felinos cómicos, por si acaso. ¿A alguien le sonó ahora o no? ¿A nadie? Bien, Francisca, bien. Lo dieron un tiempo en el TVN, ahí los vi yo más o Sí, menos cuando era chico. sí. Bueno, yo tenía el álbum. De hecho, todavía tengo el álbum de los Thundercats. Ah, ¿tú lo veías? Muy bien. A ver. Francisco lo veía con su hermano. En Cartoon Networks también dice Josefina. Catalina pregunta, profe, ¿cuál es la trama de estos monitos? Bueno, súper bien, Catalina, tu pregunta también. Porque, bueno, voy a poner espérenme, ya. Estos dibujos animados, la trama era relativamente sencilla, ¿no? Son un grupo de, como pueden ver, felinos antropomorfizados que vivían en un planeta que se llama Thondera, eh, y que se escapan de allí porque está siendo invadida por otros animales antropomorfizados, que son simios, reptiles, pájaros, qué sé yo, eh, chacales, que lo están atacando y lo están acosando porque ellos tenían un nivel de vida mucho mejor como felinos, viviendo en ese planeta de felinos antropomorfizados, y los otros vivían en sus respectivos planetas, ¿no? Pero eran más belicosos. Entonces los persiguen, y la cosa es que estos felinos, después de unas aventuras en el espacio, dirigidos por Yaga, que era el abuelo de Leono, que es el que está ahí con la espada del augurio, logran llegar al tercer planeta del sistema solar. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Hoy, pueden haber habido otros antes, pero hoy es la Tierra, ¿no? Y en la Tierra, bueno, van a tener una serie de aventuras, van a construir un cubil felino, su castillo, por decirlo así, y se van a enfrentar al enemigo permanente, ¿no? Estos son personajes muy maniqueos, los buenos, que son ellos, y los malos están representados por los otros animales antropomorfizados que llegan también persiguiéndolos a la Tierra, pero que también van a recibir el apoyo aquí los malos de Mumra, que era el sujeto que salía ahí, ¿no? Esa momia que se transforma en un ser más grandote, que tratan de hacer lo posible por destruir a los Thundercats. Y así todo transcurre, ¿no? Hasta llegar al final de las temporadas de los Thundercats. Sin embargo, en el caso de los cómics, porque también son cómics, ah, los Thundercats se vuelven más oscuros, ¿no? Una vez que termina la serie televisiva, los cómics continúan, pero se vuelven mucho más oscuros. Y no les voy a comentar, esa parte se vuelve un poco más sabrosa porque ya no es tan infantil, eh, y evidentemente se vuelve mucho más cruda la vida de los Thundercats. No les comento eso porque es parte de los cómics, pero en el caso de estas caricaturas que también son parte del cine, ¿no? Y lo pongo acá porque desde hace años que se quiere llevar los Thundercats a la pantalla grande. Se supone que este año 2022 oh, deberían hacer su aparición en el cine, pero no sé si debido a la pandemia esto se va a llegar a concretar. Pero es parte, ¿no? Las caricaturas, los monos animados, si ustedes quieren, o más conocidos como anime, evidentemente son parte del cine, ¿no? Del cine de animación. Anima, anima. ¿Qué significa anima? Anima. Hoy vi una animita en la carretera. ¿Qué significa anima a propósito? Alma, dice Gabriela. Muy bien. Alma, ¿no? Eh, Anima es alma, efectivamente. Pero cine de animación se refiere a que son personajes animados, ¿no? Algo que está inerte y que cobra vida. Ustedes saben que estos personajes son dibujos y gracias a nuestro pobre ojo, el movimiento hace parecer que avanza más rápido, lo mismo que en las películas que vemos habitualmente, que ustedes saben que son fotogramas que se mueven a 24 cuadros por segundo, y eso hace que nuestro ojo los vea como si fuera un movimiento natural, ¿no? Pero bueno, más en la dimensión creativa, acuérdense que estábamos con la dimensión crítica del pensamiento para el cine, y ahora estamos con la dimensión creativa del pensamiento para el cine. Como decía Leono, cuando se ponía la espada así frente a su rostro, decía: espada del augurio, permíteme o déjame ver más allá de lo evidente, ¿no? Y la espada lo transportaba
a algo importante que le estaba ocurriendo a su familia felina o algo que estaba ocurriendo de importancia en el planeta Tierra, ¿no? Pero la verdad es que, para contestarle a Catalina, finalmente, estos dibujos animados se tratan de la lucha del bien contra el mal, ¿no? Que es la típica historia que se desarrolla principalmente cuando se trata de trabajos que están dirigidos al mundo más infantil, ¿no? Muy maniqueo, muy bueno versus malo. Y son personajes puros en general, ¿no? El máximo conflicto es cuando alguno de estos personajes es poseído por alguna entidad maligna que cambia su personalidad y los transforma en algo que no son, pero que finalmente logran vencer y vuelven a ser el ser bondadoso, virtuoso, luminoso que son. La dimensión creativa en el cine también está ligada a el pensamiento crítico. Perdón, chiquillas, chiquillos, hoy día, yo sé que esto está siendo grabado, pero alrededor de entre las 3:35 y las 3:40 voy a tener que eh, suspender la clase porque tengo que viajar. Así es que no pude sacar pasaje para más tarde y me tengo que ir a esa hora. Así es que como a 3:35, 3:40 más o menos vamos a terminar la clase. No vamos a hacer recreo por lo tanto, así es que en realidad vamos a perder como 5 minutos solamente. Eh, la dimensión creativa está relacionada también con el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la dimensión creativa te permite deshacer para crear, ¿no? A través de la dimensión creativa yo puedo deshacer algo, puedo imaginar cosas, deshacerlas y crear algo nuevo, ¿no? En los monitos animados, en las caricaturas, en el cine de anime, eh, se deshace lo tradicional para crear algo nuevo. Yo creo mundos nuevos también, ¿no? Puedo jugar con eso. Entonces la dimensión creativa, si bien está muy ligada al pensamiento crítico, nos permite también jugar como si estuviéramos jugando con la arcilla, con el barro, a hacer y deshacer. Pero al igual que la dimensión crítica, del pensamiento crítico, la dimensión creativa tiene habilidades, ¿no? Habilidades que la acompañan. Por ejemplo, en la dimensión creativa yo puedo hipotetizar, yo puedo decir, parece que estos personajes eh, lo que buscan es establecerse en un planeta y ayudar a las personas más débiles o a los personajes que necesiten su ayuda. Yo puedo comparar, hacer comparaciones entre estos personajes y otros personajes que yo haya conocido con anterioridad, de otros animes, de otras caricaturas o de otras películas. Analogizar, ¿no? Puedo hacer análogos ciertos patrones, como los que yo les decía hace un rato, que tienen que ver con el maniqueísmo, con lo bueno, con lo malo, con lo positivo, con lo negativo, ¿no? Con los extremos. También en la dimensión creativa, a través de esta dimensión, yo puedo ofrecer perspectivas, dimensiones, ámbitos, aristas, propuestas distintas, diversas, ¿no? Analizar desde puntos de vista distintos. Puedo unir ideas que son aparentemente o que están en apariencias tan dispares. Puedo distorsionar lo que estoy viendo en mi pensamiento, por cierto, pero gracias a esa dimensión creativa del pensamiento para el cine, yo puedo distorsionar, exagerar, decir, a ver, ¿y si estos personajes van a hacer esto o hicieran esto otro? Yo puedo elucubrar, ¿no? También puedo improvisar. Hay libertad. La creación siempre va de la mano de la libertad, ¿no? O si ustedes quieren, eh, dentro de la libertad que nos está permitida, ¿no? Pero el cine, y por eso es bonito también el cine, por eso es agradable, por eso nos gusta, el cine en general es libre, ¿no? En general, ¿no? Podemos encontrar películas de todo tipo, para todos los gustos. Y es libre también para la persona que no desea verlo, ¿no? Aquí no hay una imposición. Yo te obligo a ver esta película, no funciona así, ¿no? Yo puedo elegir ver una película y si me desagrada en un tercio o a la mitad de la película, la dejo. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Lo simpático de eso es que al menos la película, el filme, incidió en tus sentimientos o incidió rápidamente en una emoción. Las emociones son el miedo, el terror, un momento chistoso, algo concreto, rápido, pero muy fuerte. La emoción es eso, ¿no? Si yo les gritara ahora, les llamaría la atención. Les generaría una emoción de miedo, de susto, de rabia, porque me gritó el profesor, de risa quizás, pero es concreto. Una emoción es fuerte, pero dura poquito en el tiempo.
En cambio, un sentimiento se extiende a lo largo del tiempo y está más atenuada, si ustedes quieren. Bueno, acá tenemos otra película, no sé si hay alguien que la haya visto, se llama Los Coristas. ¿Alguien la ha visto? De Christophe Barratier, del año 2004, Yo la vi, francesa. Espérame, dame tu nombre porque... no- Catalina, Catalina, ya, Catalina. ¿Qué te pareció, Catalina? ¿Qué nos puedes decir de ella? bonita. Me emocioné. Igual soy muy sensible, pero al final me dio ganas de llorar. Ya. ¿Y por qué, Catalina? ¿Qué nos puedes decir de ella sin develar, sin hacer spoiler? Lo que pasa es que yo estoy estudiando pedagogía en inglés. Y esto Ya, la vi solamente porque una profe me dijo que a un trabajo. ya. Y el... Porque está Ya en ni me francés. acuerdo muy bien. ¿Ah? Porque está en francés. No, por la pedagogía misma. Ah, perfecto, perfecto. Y creo que era un hogar, ¿cierto? Sí, Eso fue, yo creo, porque eran siempre como los niños marginales, todos querían como tener a alguien que los cuidara más bien o que les diera cariño. Y este profe fue el que lo cambió todo, por decirlo así. Les dio la atención que querían y necesitaban. muy bien, Catalina, efectivamente. Sin decir spoilers, Catalina ha develado parte también de la trama, que es ineludible, ¿no? Que de eso se trata. Pero el cómo se trabaja el guión dentro de una trama como Los Coristas, yo creo que podría motivarles a ver esta película. Yo creo que efectivamente, como ustedes ya lo han dicho hace un rato, ya es segunda vez que lo mencioné, es una película bonita, ¿no? Y una película bonita, una película linda, si ustedes quieren, mezcla lo hermoso con la profundidad, ¿no? Luis dice que la vio una parte durante una clase de música, Josefina dice que la música también es buena. O sea, Josefina, tú también la viste, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí la he visto. La vi igual en una clase de música. Y Súper. ahí me gustó bastante porque por la música, el ambiente y bueno, por la trama. Y ahí uno se va como encariñando igual con los niñitos, no sé, me gustó bastante. Súper. Entonces, a partir de lo que nos dice Catalina y Josefina, también vamos a echarle un vistazo al tráiler nomás. Me interesa que vayamos viendo, espero que cada clase veamos un pedacito de algo. Obviamente es imposible ver las películas acá, me fascinaría que veamos una película y la comentemos, pero para eso tenemos esas cuatro eh, que, que en algún momento se las voy a dejar. Como yo les decía, traten de elegir algún delegado o delegada para que yo le pueda enviar ahí el drive y ella o él comparta con ustedes eh, ese drive y puedan descargar la película, ¿vale? Vamos a ver el tráiler. El tráiler, como decimos acá en el sur, por los pajaritos. El tráiler de Los Coristas. A ver. Aquí. Vamos allá. Se debería escuchar y ver por si acaso. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. En été, des trêves animées, vas-y,
Bien, ahí teníamos un poquito el tráiler de Los Coristas, una película del año 2004, francesa, dirigida por Christophe Barratier. Me parece que también el Christophe Barratier hace parte de la música en la película. Y dentro de los personajes, bueno, más conocidos, tenemos a Gérard Jugnot, el que está aquí, el que hace de profesor. Eh, Kad Merad también, que está acá, si no me equivoco. Y Jean-Baptiste Monnier, que es uno de los protagonistas que, si no me falla la vista, debería estar aquí, ¿no? Bueno, todos personajes o actores bastante ilustres del cine francés. Es una película para disfrutar también, ¿no? Es un drama en donde la música, como decía Josefina, también es súper importante. Nosotros no vamos a ver esa parte, yo no soy muy especialista en música, pero lógicamente ustedes y yo hemos podido comprobar muchas veces que la música le da un plus, le da algo más a la película, ¿no? Permite que nos adentremos en la atmósfera que se crea a partir del guión, de la cámara, es decir, es una pieza súper fundamental, súper importante también de lo que es la película, ¿no? La música. Como yo les dije en algún momento, si no me equivoco, no sé, era bastante mayor, quizá un poco mayor que ustedes, que yo jamás escuchaba la música en las películas. Cuando me preguntaban que había música, no me di cuenta. Pero cuando me hicieron ver eso, empecé a poner atención a la música y efectivamente, ¿no? ¿Qué sería Cinema Paradiso sin su música, ¿no? O El bueno, el malo y el feo, ¿no? A propósito del mismo compositor, o de los coristas, ¿no? La música es un factor relevante, absolutamente importante dentro de algunos de estos films. Por supuesto que también en la antigüedad del cine vamos a darnos cuenta que existen películas mudas en donde no hay sonido, ¿no? El sonido recién se incorpora, si no me equivoco, en 1927 con la película, en la película El cantante de jazz. Las películas anteriores, si ustedes las iban a ver al cine, podían escucharla con sonido, porque había una persona que estaba en una pianola, como la viejita que toca el piano en Los Simpsons, no sé si la han visto, están en la iglesia y una señora mayor que toca ahí el órgano, ¿no? En la liturgia y en lo que hace, ¿no? Había una persona encargada de ir viendo en una pianola, viendo la escena y tocaba, ¿no? De acuerdo a, ponía esa música incidental de acuerdo a lo que iba sucediendo en la película. Pero eso es cuando ustedes la iban a ver, ¿no? También dentro de esta dimensión creativa que estamos mencionando, del pensamiento para el cine, tenemos algunas películas que van por el mismo camino de los coristas, ¿no? Aquí, de hecho, por ejemplo, en La Guerra de los Botones, vamos a tener a Gérard Jugnot, el que era profesor, si ven aquí donde estoy marcando con rojo. También tenemos a Kad Merad, que no aparece aquí. Tenemos a la Leticia Costa, o sea, Leticia Casta, y a Guillem Canet, que debería ser, si no me equivoco, este niño de acá. Pero, y vamos a ver también el tráiler de La Guerra de los Botones. Fíjense también cómo la creatividad en el cine permite también adentrarnos en lo que es la profundidad, al menos en el tráiler, de las películas. Vamos a empezar con La Guerra de los Botones, con el tráiler de La Guerra de los Botones de 1962. Aquí. Comparto. Se escucha y se ve, por cierto. Durante la Segunda Guerra Mundial, otra guerra se libera en un Esto es pequeño parte campo de una francés. publicidad, en realidad, Una no guerra el donde tráiler los en sí. botones son el precio de la derrota. Pero fíjense en la música.
imaginación también, ¿no? No solo en la película, sino de la película en sí misma, sino dentro de la película. La Guerra de los Botones, una película de Christophe Barratier. Por Vive, el canal del poder. Claro, aquí, bueno, hay eh, hay un error porque hay un error porque hablan de La Guerra de los Botones de 1962 y dicen que el director es Christophe Barratier, el mismo director de Los Coristas, pero Christophe Barratier dirige La Guerra de los Botones de, que les voy a mostrar ahora, del año 2011, ¿no? No la de 1962. La de 1962 está dirigida por otro francés, Yves Robert. No lo voy a decir en francés porque obviamente no hablo francés, va a sonar medio ridículo, pero hay un error ahí nomás en la publicidad que están haciendo de la película. Y esta es la misma Guerra de los Botones, pero del año 2011. ¿Tendrán morro? Vienen a cazar aquí. Rastreros. ¡Ay, por favor, no se lo digas a Lebra! ¡Qué miedo! ¡Venga ya, panda de gallinas! Nos han llamado gallinas. ¿Gallinas nosotros? Sí, sobre todo tú. ¿Sabes lo que significa gallina? Es como pedazo de cobardica. ¿Qué me vais a hacer? La guerra psicológica. ¿No os he pedido que os respetéis? ¿Qué horas son estas? No tengo reloj. Yo también era tonto a tu edad. Y aún te dura. Seguro que hay una que detrás de esto. Con ella no tienes nada que hacer. ¿Ah, sí? Ahora veréis. Menudo corte se va a llevar. Sé que eres un líder. A mí me gustan los intelectuales. Así que olvídame, Lebrac. Milagro en Longuever. Todos habéis aprobado. Todos menos el señor... Sí que eres cazurro. ¿Estás con los judíos? Sí, soy judía. Lo que te he dicho es un secreto. Si lo cuentas no volveremos a vernos. Hay que protegerla. Te propongo un cuerpo a cuerpo. ¿Solos tú y yo? ¡Sí! ¡Solo vosotros! Por la colonial y por el vino. Por la colonial y por el vino. Toma, ahí va la manta, ahí va la manta. Va borracho como una cuba. Y resulta que Violeta es judía. Necesito ayuda. Cuenta conmigo. Que sepas que la milicia va a ir a tu casa. No vas a vivir para contarlo. ¡Eso! ¡Lo que habíamos dicho! ¿Pero qué hemos dicho? Se ha declarado la guerra, señor. No me digas. Pero yo no le he dicho nada. No, yo me equivoqué. Guillem Canet no es el niño, sino que es justamente el profesor que estaba ahí. No sé si alguien ha visto La Guerra de los Botones, la de 1962, la de 2011. Volvemos allí. Pero como les decía, la dimensión creativa en el cine siempre está presente, ¿no? Ahí están los directores y los años, ¿no? Siempre está presente. Si se dan cuenta, la del 2011, la de Christophe Barratier, es el remake de La Guerra de los Botones de Yves Robert del año 1962. No es la misma, no es una copia fiel, ni mucho menos, ni pretende serla, ¿no? Hay variaciones, hay cambios, hay intereses políticos, intereses artísticos puestos justamente en cada una de estas películas que hace que tenga una visión distinta. Por lo tanto, a pesar de ser la misma trama, la misma idea, la misma historia, varía, ¿no? Y esa variación también la van a dar no solo el equipo de dirección de la película, sino que también ustedes cuando la vean, ¿no?
al verla ustedes van a darle también un sentido distinto, variado, am, eh, que va a ser único, y por eso es que es positivo ver las películas o en compañía o comentarlas después, ¿no? Hace un rato yo les decía que ayer había iniciado su primera película de este año, el Cine Club Ulagos, tuvo una buena concurrencia de gente. Usualmente no va mucha gente, obviamente por el horario uno entiende, ¿no? Pero ayer hubo una muy buena concurrencia personal. Y lo que hacemos como Cine Club es comentar la película después, ¿no? Brevemente, unos 15, 20 minutos de conversación. ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que les llamó la atención? Y curiosamente, una película que algunos de nosotros habíamos visto previamente, no habíamos logrado dar con una dimensión distinta, que fue algo que recuperaron 3 o 4 personas que estaban presentes viendo la película, que coincidían en una dimensión creativa totalmente distinta a la que habíamos tenido los que habíamos visto la película previamente, ¿no? No nos habíamos percatado de eso, y que podría haber sido incluso fundamental en la crítica misma de la película. Así es que, por eso les digo, cuando uno ve en conjunto o comenta una película, o ustedes pueden ver la película por separado, pero después la comentan, surgen perspectivas, ámbitos, dinámicas que uno no alcanza a percibir. Si hay alguna o alguno de ustedes, por ejemplo, que eh, tenga mayor sensibilidad musical, probablemente va a darse cuenta, mire, aquí en la primera parte de la película están tocando, estoy inventando, a Liszt. En la segunda parte de la película, si la dividimos en 3, están tocando a Mahler. Y en la tercera y última parte de la película están tocando a Bach. Y si usted se da cuenta, la primera parte es muy suave, como Liszt. La segunda parte es un poco más triste, ¿vale? Y la última parte es más fuerte y ruda, como Bach. Estoy inventando, ¿no? Ay, uno dice, "Uy, no lo había visto desde ese punto de vista". Hay gente que es más sensible, por ejemplo, con los elementos que pueden parecer en un inicio secundarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animales habían en la película? ¿Había animales en la película? ¿Y qué tipo de animales? ¿Y qué significan esos animales? ¿Habían caballos? ¿Habían palomas? ¿Habían moscas? ¿Qué significa, no? ¿Es casual que aparezcan los animales en las películas? ¿Es solo casualidad? No, me refiero a las películas en donde obviamente son secundarios o terciarios, pues no a las películas de, no sé, po, Lassie o Bambi, en donde lógicamente el protagonista es un animal no humano. Pero en las otras películas es casual. Hay gente que también tiene sensibilidad para fijarse en los colores de la película, ¿no? ¿Qué color es la película? ¿Por qué siempre estaba el verde presente en la película? ¿Por qué el azul? ¿Por qué el blanco y negro? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué algunos colores parecían destacarse más? ¿O por qué algunos personajes nunca utilizaban ciertos colores y solamente utilizaban uno? Siempre andaba de verde, de rojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos quieren decir? ¿No? También tenemos que echarle una mirada, justamente rebuscar en torno a lo que nos quiere decir el equipo de dirección, o el director o la directora, ¿no? En los diálogos, ¿qué nos quiere decir el guionista o la guionista? Que en general a veces son, en las películas de Hollywood siempre son varios guionistas, ¿no? Al menos 4. En las películas un poco más desarrolladas, en profundidad, puede haber 1 o 2, ¿no? Eh, pero eso va a ir variando. Entonces la dimensión creativa también nos permite ir haciendo de manera polifacética el análisis de una película. También tenemos una dimensión fuera de la dimensión del pensamiento, la dimensión crítica para el pensamiento del cine, ¿no? Y la dimensión creativa para el pensamiento sobre el cine o para el cine. Tenemos también la dimensión sensible o ética, ¿no? ¿Qué significa esto? Las relaciones entre las personas y el medio, ya sean buenas relaciones, malas relaciones, el contacto que se genera entre las personas y el medio ambiente, o el medio, ¿no? El medio que puede ser el medio ambiente. Aquí me quedo con un poquito, le voy a robar unos pedacitos a la geografía del siglo XX, porque esto ha ido cambiando, ¿no? La geografía del siglo XXI ya no es igual, pero el medio ambiente construido, medio ambiente natural y el medio ambiente social, ¿no? La relación del ser humano, de las personas con estos medios ambientes. Medio ambiente natural, digamos, desde donde provenimos, pero del
que también nos hemos alejado, del medio ambiente construido, que es la infraestructura que hemos armado, que no es natural, y el medio ambiente social, que son las relaciones, directamente las relaciones sociales que generamos, o las interrelaciones sociales que generamos con otras personas. ¿Qué imagen estamos viendo acá, chiquillas, chiquillos? ¿Se acuerdan? No sé si han leído o leyeron un pedacito de La República de Platón. La caverna de... No me acuerdo, Platón creo que era, ¿no? Correcta. A ver, alguien lo va a decir ahí. Polet dice el mito de la cueva, el mito de la caverna, efectivamente, ¿no? Es la alegoría de la caverna, ¿no? ¿Se acuerdan? En donde estaban estos esclavos prisioneros aquí en una cueva y veían estas sombras y trataban de interpretarlas, ¿no? En realidad este es el proceso que se denominaba por los griegos la mayéutica, ¿no? La mayéutica, a través de la cual yo te saco de la ignorancia. La pregunta es, ¿tú quieres que te saque de la ignorancia o quieres mantenerte en la ignorancia, ¿no? Los esclavos parecen ser felices, o de acuerdo al mito de la caverna, ¿no? Los esclavos de Platón, los esclavos parecían ser felices imaginando lo que eran estas personas, ¿no? Imaginaban la libertad, que alguien los venía a liberar. Pero la verdad es que eran personas que estaban mostrando sombras, como las sombras chinas, ¿no? Como marionetas, como muñecos de guiñol. Yo la puse acá porque me parece que es una primera referencia también tan antigua al cine, una referencia bastante antigua al cine, ¿no? Donde las personas, en este caso nosotros, los esclavos, soñamos, interpretamos, sacamos conclusiones, interpretamos ideas a partir de lo que estamos viendo, sacamos conclusiones, correctas, incorrectas, ¿no? El cine finalmente pasa a formar parte de nuestra vida. La idea de esta dimensión sensible o ética para el pensamiento del cine es darse cuenta de las posturas sesgadas, de las críticas rigurosas o de los efectos positivos o negativos que podamos encontrar en ella, ¿no? Nosotros deberíamos estar sensibilizadas y sensibilizados para darnos cuenta cuando estamos frente a una crítica que es interesada, ¿no? Por eso es sesgada. Una crítica que no, es que como es mi director o directora favorita, yo siempre voy a hablar bien de ella o de él, de sus películas. Pero a propósito de la película que yo les decía que mostró en su inauguración ayer el Cineclub Lagos, Llámame por tu nombre, del director Luca Guadagnino, él ha hecho varias películas, ¿no? Un par parecidas como la que vimos ayer, pero hay otras que no tienen nada que ver. Entonces, si yo soy crítico o crítica de cine, no necesariamente puedo estar de acuerdo o gustarme una película que hace este director que yo admiro o directora que yo admiro, en un género distinto o muy diverso, ¿no? No necesariamente me va a gustar. Puede que sí, puede que no. Lo importante de la dimensión sensible o ética es justamente darnos cuenta de eso, ¿no? De que existen, evitar las posturas sesgadas, ser consciente, ¿no? De lo que me gusta, lo que no me gusta, pero también los efectos positivos o negativos que puede tener esta forma de percibir este pensamiento. ¿Cuáles son, al igual que las otras dos dimensiones, crítica, creativa, cuál es la habilidad del pensamiento sensible en este caso? Bueno, que haya una atención real, ¿no? Una atención real. Y yo genere interés por las emociones de los demás. El pensamiento sensible genera eso, ¿no? Ustedes decían hace un rato, profesor, yo soy súper sensible, cuando veo una película me sensibiliza mucho. A mí igual me pasa, ¿no? Sobre todo después que nació mi hija, no sé por qué, pero quedé como con... yo disfruto de las películas de terror, pero hubo un tiempo en que como que me desbordaban las películas de terror, no, me complicaba verlas. No sé por qué, algo me pasó. Afortunadamente he logrado superar eso y disfruto ahora nuevamente con mis películas o las películas de terror. Pero en el caso de la sensibilidad también es ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Lograr sentir lo que está transmitiéndome la película. No importa que la película se trate, por ejemplo, de una persona que maltrata esclavos, ¿no? O esclavas. Ustedes se pueden poner en el lugar de la persona que sufre de la condición de esclavitud
pero también se pueden poner en el pellejo, en la piel del esclavista o de la esclavista, ¿no? Y quizás les repugne ponerse en esa piel, pero el cine permite eso, ¿no? Y la habilidad del pensamiento sensible, que se interesa por las emociones de los demás, también permite eso, ¿no? Ustedes están acá, bueno, quizá hay alguien que esté por descarte, pero en general porque les atrae la historia o les atrae el cine, ¿no? Están íntimamente vinculadas la historia con el cine. Pero por lo tanto son personas sensibles, ¿no? Personas que pueden ponerse empáticamente en la situación de los demás. Y no solo de las demás personas, como aparece allí, sino que también de los animales, ¿no? En general yo no soy muy fanático de las películas donde los protagonistas son animales, porque también generalmente se mueren los animales, entonces me complica también, pues, ¿no? Como que a uno le da pena, entonces ya, para estar viendo dramas, uno dice, prefiero no ver cine, entonces me quedo con la realidad. Em, pero hay algo importante aquí que se los marco enseguida, ya se los acabo de mencionar, que es la empatía, ¿no? La empatía no solo por los seres humanos, sino que también por protagonistas que sean de otra especie como los animales. La idea también es contextualizar, ¿no? De estabilidad del pensamiento sensible, tener la capacidad de ubicarnos en un lugar determinado, entender de qué se trata, aprender la importancia de la secuencia. No dice aprender, no, aprender con H intercalada, asimilar, hacer mía la importancia de la secuencia. ¿De qué secuencia? De la secuencia pensamiento, palabra, acción. Alguien iba a decir pensamiento, palabra, obra y omisión, profesor. No, en este caso es pensamiento, palabras y acciones, ¿no? Esa es la secuencia. Yo pienso, hablo y después actúo, ¿no? Pero son parte de las habilidades del pensamiento sensible. El pensamiento sensible por el que nos hace pasar una película. Pero las dimensiones del pensamiento tienen beneficios, ¿no? Ver, oír y pensar. ¿En qué ayuda esa dimensión crítica transformada en pensamiento crítico en el cine? ¿A qué nos ayuda el pensamiento crítico? Nos ayuda a mejorar la comprensión de una película porque aumenta la complejidad. No es lo mismo que si yo voy y veo una película medio dormido, ay, qué bonita, así, bla, bla, bla. Que si yo estoy preparado, de acuerdo a las habilidades que les mostraba hace un rato del pensamiento crítico, y yo cuestiono, me pregunto, analizo, y veo una película en esa posición, ¿no? Por eso a veces las personas que son críticas de cine quedan muy agotadas después de ver una película, ¿no? Porque anotan todo y obviamente están tratando de pensar, comparar con otros trabajos, otras obras que hayan visto, entre las escenas de la misma película. Entonces, es un tremendo trabajo intelectual, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento crítico nos ayuda a mejorar la comprensión de una película, aumentando su complejidad. Nos ayuda también el pensamiento crítico a evaluar la calidad de la película, ¿no? Con un juicio fundado, es decir, con argumentos, con una interpretación hecha a cabalidad, ¿no? Yo evalúo la calidad de la película. Más allá de decir que una película buena o mala, ¿no? Esta película tiene una buena calidad, independiente que a mí me guste o no, ¿no? Mira, en lo personal a mí, como Hernán, no me gustan los musicales, por ejemplo, ni las películas de guerras. Pero obviamente yo tengo también que esforzarme, porque me gusta el cine, en ver ese tipo de películas, ¿no? O las películas de acción en general no me gustaban, pero de a poco he estado tratando de verlas para entender, ¿no? Para comprender. Y me he podido dar cuenta de que uno puede evaluar la calidad de una película de acuerdo a los argumentos fundados o las interpretaciones fundadas que uno tiene respecto a contextos previos, es decir, todo lo que hemos visto, ¿no? Todas esas habilidades que podemos desarrollar sin ningún problema, ustedes y yo, y eso me permite, ¿no? Analizar y evaluar la calidad de una película. Distanciarse también de las simpatías, ¿no? Mediadas por la publicidad. Qué sé yo, Will Smith, que está de moda, ¿no? Will Smith, ah, que está en la cresta de la ola, ya sea por cosas buenas o malas, ¿no? Una polémica que pasó ahí, una cachetada que se dio en los premios Oscar. Entonces puede que a mí me haya agradado la actitud de Will Smith, me llama la atención y voy a empezar a ver todas las películas de Will Smith.
o me desagradó tanto su actitud en el escenario que no voy a ver ninguna película de Will Smith, y cuando vea una me va a desagradar porque creo que su acción fue horrible. No sé. Entonces, si yo quiero realmente utilizar el pensamiento crítico para hacer una película, bueno, distánciate de esas simpatías o antipatías que tú puedas tener por los personajes previamente, ¿no? Reflexionar sobre los problemas cotidianos, no la película en sí misma, pero sí sobre los problemas cotidianos. Por ejemplo, voy a ver Die Wall, ¿no? ¿Viste esa película? Die Wall, la ola. Eh, eh, ya está bien, puedo analizar la película, pero ¿qué me queda, no? La reflexión de el abuso de los compañeros contra otros compañeros, ¿no? O del abuso de la autoridad. Oh, qué interesante, porque eso yo lo puedo extrapolar, traer de un lugar y llevar para otro, ¿no? Y, por ejemplo, hablar del bullying en Chile, o, o hablar de las desigualdades, qué sé yo, un montón de elementos, ¿no? Entonces yo puedo reflexionar a partir de la película, puede ser una película de la Edad Media, pero a partir de eso yo puedo reflexionar, por ejemplo, en torno a las desigualdades entre hombres y mujeres hoy en día, a pesar de que estoy viendo una película de la Edad Media, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué más ayuda el pensamiento crítico? Genera la capacidad de crítica hacia los medios de comunicación y la vida cotidiana, ¿no? Cómo los medios de comunicación también inciden en nosotros o nos programan, ¿no? O también uno puede llegar a criticar a los mismos distribuidores o a las distribuidoras de películas. ¿Por qué está llegando, sin ofender, es un ejemplo, por qué está llegando Transformer 11 y no está llegando Llámame por tu nombre, la película que hicimos ayer, que entre comillas, yo no sé si es cinearte, ¿no? No sé, ahí tengo mis desencuentros con el cinearte. Pero, ¿por qué llega Transformer 11 y no Llámame por tu nombre a las carteleras de los cines en Chile? Porque los distribuidores y las distribuidoras son tontas. No, al contrario, son muy inteligentes y saben que probablemente la que más va a vender es Transformer 11 versus, como yo creo que en algún momento les decía, bueno, en este caso Llámame por tu nombre, o versus la reproducción de los caracoles en el invierno canadiense. Fome, o sea, si yo voy con mi canastito de palomitas y mi gigantesco vaso de bebida y me ponen Transformer 11 o la reproducción de los caracoles en el invierno en Canadá, obviamente voy a preferir a ver Transformer 11, más entretenido. Bueno, eso nos permite también la dimensión crítica del pensamiento para el cine. Ahora, teníamos la dimensión también creativa, ¿no? ¿Qué nos dice la dimensión del pensamiento creativo y el cine? Ver a la película como un estímulo de la imaginación, no como un rival a la imaginación, ¿no? A veces te dicen, oye, pero te lo pasáis mirando tele, te lo pasáis mirando películas y no haces nada productivo. Bueno, la idea es justamente hacer que la película funcione como un estímulo para la imaginación de las personas, ¿no? ¿Qué pasaría si, imagínense Interestelar, por ejemplo, o Interestelar, esa película, ah, eh, con todo el aporte científico que hay detrás, ¿no? Eso es un estímulo a la imaginación, ¿no? A ver y evocar cómo sería hacer saltos cuánticos temporales, cómo nos afecta viajar a través del tiempo, del universo, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Tierra si sigue contaminándose? El estímulo a la imaginación, ¿no? Se puede construir también una perspectiva propia, una interpretación personal. Ustedes son el aporte X para la película X, ¿no? Lo que opine Josefina, Catalina, lo que opine Leonel, Brian, Diego, Lisette, Camila, qué sé yo, son perspectivas propias, distintas, diferentes. Si hacemos una encuesta después de ver una película y les decimos que destaquen las 3 ideas principales o que nos relate brevemente en 2 líneas de qué se trató la película, probablemente todas las opiniones van a ser distintas, pero la película es una, ¿no? Al menos deberían ser todos iguales, pero es altamente probable que sean distintas, todas. Comparar y relacionar, por ejemplo, el documento fílmico con otras titularidades hermanas. ¿Qué pasa? Yo podré comparar esta película, ¿cómo sería llevar esta película al teatro? Me la imagino en el teatro
¿A Llámame por tu nombre? Sí, claro, sí. Ya, bien. ¿Te la imaginas como libro? Claro, es una novela. Ah, ya, fantástico. ¿Te imaginas la película esta chilena de Kramer, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Kramer versus Kramer, creo. No me acuerdo. ¿Te la imaginas llevándola al teatro? No. ¿Te la imaginas como libro? No. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo comparas? ¿Cómo logras relacionar el documento fílmico con, como si lo llevaras al teatro, a la radio, a la televisión, a la literatura? ¿Sirve, no sirve? ¿Es parecido? ¿Tiene algún elemento en común? Etcétera, ¿no? Y lo otro también es que se puede discriminar, gracias a la dimensión del pensamiento creativo, se puede discriminar entre los límites del cine argumental y las reglas, por ejemplo, del realismo documental, ¿no? O cine argumental o de ficción versus cine documental, ¿no? ¿Cuáles son las normas morales, las normas sociales, culturales, estéticas, el compromiso político que tiene un documental frente a una película argumental o de ficción, ¿no? Película argumental o de ficción es lo mismo, película argumental o de ficción, y tenemos el otro que es la película documental. Todas son películas, los cortometrajes que vimos la semana pasada son películas, pero son cortometrajes, son películas de metraje más corto, ¿no? Hay otros también que son nanometrajes, muy breves, ¿no? Y nosotros generalmente conocemos los largometrajes, las películas que hoy día, desde hace unos 7 años más o menos, las películas están durando cada vez más, ¿no? 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Eso se lo debemos, yo creo que gracias a las películas de fantasía o de ciencia ficción. Acá, por ejemplo, tenemos, a propósito de lo que estábamos viendo, de la dimensión del pensamiento creativo y el cine, tenemos una escena de esta película que algunos de ustedes, cuando se transformen en grupo, van a tener que ver, que se llama Nunta Muta, o Matrimonio Mudo, de Horacio Malele, del año 2008, que paso a mostrársela. ¿Alguna o alguno de ustedes ha visto Nunta Muta, o Matrimonio Mudo, o Boda Silenciosa? No sé cuál es la traducción. ¿No? ¿Nunta Muta? ¿No? No, profesor. Ah, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Entonces, el tráiler de Nunta Muta es una película rumana que, desde mi punto de vista muy personal, por cierto, viene a ser una de las películas icónicas dentro del boom del cine rumano que surge aproximadamente el año 2009, ¿no? Pero veamos de qué se trata, veamos el tráiler de Nunta Muta. Se debería ver y escuchar. Es una muy buena película. Bueno, a mí me gusta. Por eso un par de grupos la van a tener que ver. Aquí el pensamiento creativo, la sensibilidad, el pensamiento crítico en el cine cobra mucho sentido. Слава товарищу Сталин! Tovarășul Coriolan. Lumina vine de la răsărit. Când ori vrei să electrificăm, electrificăm. Da, acum. Acum, venim toți.
Bueno, esa es Nunta Muta o Matrimonio Mudo, que alguno de ustedes va a tener que ver por obligación, pero que es una buena película. Van a darse cuenta que aquí la dimensión creativa aparece notablemente eh, en la película, y van a poder comprender un poco lo que estábamos conversando hasta este momento, ¿no? Eh, una película interesante, ¿no? Es como el tratamiento también del dolor se puede hacer de una manera distinta. Ah, bueno, y finalmente tenemos, y con esto vamos a terminar, chiquillas, chiquillos, el pensamiento sensible y el cine, ¿no? Habíamos visto la dimensión sensible para el pensamiento en el cine y ahora vemos el pensamiento sensible y el cine. ¿De qué nos sirve? ¿Cómo podemos apreciar una obra cinematográfica de la mejor forma? A través de las pautas y la educación desde el propio cine, ¿no? Evaluar el documento fílmico y su consistencia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los estereotipos. Ustedes saben que los pasos previos para la discriminación es el prejuicio, ¿no? Que se escribe junto, pero yo remarco el énfasis, ¿no? Prejuicio y el estereotipo, ¿no? Cuando empezamos a adjudicarle ciertas valoraciones a los sujetos o a los grupos de personas y que luego nosotros pensamos que efectivamente es así, ¿no? Se lo asignamos a una persona, después al grupo y después literalmente discriminamos, ¿no? Entonces, también hay que evaluar el documento fílmico y su consistencia, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos que están presentes? Son estereotipos que nos ayudan a entender, a visibilizar la historia de mejor forma, o mi propia realidad que me circunda, si es que es una película nacional, o una película extranjera que también influye o incide en lo que yo estoy comprendiendo como realidad. ¿Cuáles son las caricaturas, si ustedes quieren, que me está ofreciendo el documento fílmico, ¿no? ¿Cómo las detecto? Y detectar también los conflictos socioculturales e históricos del filme, ¿no? Desde el punto de vista ético, no moral. La moral, o la diferencia entre la ética y la moral, si ustedes quieren, distingue entre lo bueno y lo malo, ¿no? La ética es mucho más más compleja que eso, y eh, de acuerdo a ciertos parámetros nos permite intuir, eh, o quizás asegurar o constatar los elementos que nos parecen más relevantes dentro del documento fílmico que estamos viendo, ¿no? Detectamos los conflictos que existen dentro de la obra. Por ejemplo, la que estábamos viendo recién, Matrimonio Mudo, Nunta Muta, nosotros podemos detectar cuáles son los conflictos una vez que vemos la película, la estamos viendo. El conflicto con la autoridad, con el abuso de poder, ¿no? Eh, la modestia económica, la humildad, el conocimiento científico versus la ignorancia, ¿no? Y podemos hacer esas distinciones mucho más sutiles a partir de estos conocimientos previos. También el pensamiento sensible en el cine nos permite preguntarnos por las relaciones y los comportamientos de los protagonistas del documento fílmico y las nuestras. O sea, ¿cómo me comportaría yo si estuviera en esa situación? ¿Yo salvaría al pueblo o me uniría a los tiranos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me comportaría? ¿Dónde me ubicaría yo? ¿Yo sería el esclavista o sería el esclavo? ¿Quiénes serían ustedes en la película, ¿no? Tenemos que preguntarnos por las relaciones de los personajes y por las relaciones del personaje A con el B, del A con el C, del A con el D, del B con el C, del B con el D, del C con el D, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Yo sé que no estamos haciendo apreciación cinematográfica, pero como les digo, cuando uno ve una película, y disculpen que quizás ustedes no lo tenían en cuenta, pero ahora cuando vean una película, cuestiónense esto, ¿no? Desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento creativo, desde el pensamiento sensible. Escuchen la música, vean los colores, vean la fotografía, entiendan el guión, o léanlo si están viendo subtítulos, el guión, ¿no? Las actitudes de los actores, de las actrices. Fíjense los cambios de escena o las tomas, eh, eh, cómo son, ¿no? Cómo se realizan las escenas, cómo están confeccionadas, ¿no? Finalmente, la sensibilidad ante el contenido del documento fílmico, ¿no? Cómo yo me sensibilizo ante el documento fílmico. Y la crítica también desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro propio conocimiento, desde nuestra propia experiencia. ¿Cómo hago una crítica, ¿no? Cómo yo critico a ese documento fílmico, a esa película. Siempre todas las películas son criticables, ¿no? Si la crítica no significa algo malo. Si yo la critico, puedo decir, oye, una excelente película, fíjate en el guión, unos discursos maravillosos, es una crítica, ¿no?
no necesariamente algo malo. Por lo tanto, el pensamiento sensible y el cine nos llevan a eso. Finalmente nos quedamos con una frase. ¿Por qué? Porque el cine justamente es esto. El cine es un gran poder, tanto cuando tú haces cine como cuando ves cine, ¿no? Aunque el cine también se hace viéndolo. No tiene sentido una película que no se va a ver. ¿Cuál es el sentido de una película que tú haces para que nadie la vea? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, como decía el tío Ben, ¿de qué tío Ben estoy hablando aquí? Quizás lo conocen, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué tío Ben? ¿Quién dijo eso? ¿Spider-Man? Correcto, el tío de Spider-Man, ¿no? Del Hombre Araña. Un Peter gran poder. ¿Mm? O sea, Peter Parker. El tío de Peter Parker efectivamente le dice eso cuando está muriendo y dice, Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Eso lo dijo el tío Ben? Sí, claro, lo dijo el tío Ben, ¿no? Ben Parker. Pero antes lo dijo Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, el 11 de abril del 45, antes del lanzamiento de las bombas atómicas. Entonces, ¿qué es lo que hace Stan Lee? Stan Lee es el creador del Hombre Araña, ¿no? Spider-Man. Él es una persona de su tiempo, vivió bajo el gobierno de Roosevelt, y él seguramente lo escuchó, lo leyó, dijo, oh, un gran poder conlleva una... Y toma eso que pertenece a la realidad, digamos, y lo lleva al cómic, y que después se va a transformar en parte de en una de las frases más icónicas de superhéroes de la pantalla grande, del cine, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y bueno, aquí terminamos con esto, con Stand and Deliver de Ramón Menéndez, de 1988. Terminamos con ese tráiler que se los voy a mostrar, en donde también ustedes pueden ver una cara distinta del pensamiento sensible, de la empatía, como quieran llamarlo, en el cine, ¿no? En español, esta película creo que se llamaba se llamó Con ganas de triunfar. Aquí se los muestro de inmediato y con eso terminamos. Esta yo creo que quizás no la han visto, pero puede que sí. Se escucha y se ve por si acaso. Estas son matemáticas básicas, pero es demasiado fácil para ustedes, burros. Así que les daré álgebra porque yo soy el campeón. Y si lo único que saben es sumar y restar, podrán hacer una sola cosa, atender gasolinerías. Robar gasolinerías es mejor que trabajar en ellas, ¿qué no? ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué rudo soy! Los rudos no entienden de matemáticas, sino que fríen gallinas para ganar una miseria. Pues órale, ¿quieres a lo muslo, hombre? ¿Quién ha oído de números negativos y positivos? ¿Alguno? Si los negativos son como el desempleo, 10 millones de personas sin empleo es negativo. Necesitaremos muchas toallas porque voy a hacerlo sudar. ¿Has estado en la playa? Sí. ¿Has jugado con la arena? Sí. Hombre, dedo. Dime, ¿alguna vez cavaste un hoyo? La arena que sale del hoyo es un positivo. El hoyo es un negativo. Es todo. Es simple. Cualquiera puede hacerlo. Menos 2 más 2 igual a... Cabezón. Órale. Responde. Vamos, tú sabes la respuesta. Menos 2 más 2, rellena el hoyo. Si yo tuviera esos tatuajes en los dedos, tampoco la alzaría. Órale. Vamos, 2 negativo más 2 es igual a... Cualquiera puede hacerlo. Llena el hoyo. Menos 2 más 2 igual a... Anda, solo llena el hoyo. Tú puedes. No dejes que estos burros se rían de ti. Menos 2 más 2 igual a... Te voy a hacer pedacitos. Órale. 0. 0. Correcto. Es simple. Eso es todo. Menos 2 más 2 es igual a 0. Lo único que hizo fue llenar el hoyo. ¿Sabían que ni los griegos ni los romanos eran capaces de usar el concepto de 0? Fueron sus ancestros, los mayas, quienes contemplaron el 0 antes que nadie. La ausencia de valor.
Es cierto, ustedes tienen matemáticas en la sangre. Oigan, Kimo sabe todo, el hombre lo sabe todo. Órale, Kimo sabe. ¡Órale! De acuerdo. Los paréntesis son multiplicar. Siempre que los vean, multipliquen. Negativo multiplicado por negativo igual a positivo. Negativo multiplicado por negativo igual a positivo. Repita negativo por negativo igual a positivo. Repítalo. Negativo por negativo igual a positivo. Otra vez. Negativo por negativo igual a positivo. Negativo por negativo da positivo. No los oigo. Negativo por negativo igual a positivo. Más alto. Negativo por negativo igual a positivo. Más alto. Negativo por negativo igual a positivo. ¿Por qué? Durante la Segunda Guerra Bueno, me imagino que no habían visto esa película, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Alguien la había visto? ¿No? Bien, chiquillas, chiquillos. No, dice Liz. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, interrogante, reflexión, comentario? Esa película se llama Stand and... Lo voy a anotar aquí mejor porque... Stand and... Pero en español parece que se tradujo como Con ganas de triunfar. Con Edward James Olmos. Está de protagonista. Está haciendo de profe. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Comentario, reflexión? ¿Se entiende todas estas habilidades que ustedes tienen para ver el cine, pero que explicitamos ahora, ¿no? En su dimensión crítica, creativa, sensible o ética? Cuando se enfrentan a una película tienen que ver todo eso, ¿no? Es como igual fome destruirla, pero estén pendientes de todo, de los cortes. ¿Cómo? Fíjense en las cámaras, ¿no? Fíjense, cuando hay una persona, un ser humano afirmando la cámara, cómo se mueve, fíjense en los bordes. Quizás es muy leve el movimiento, pero si es una máquina que sostiene a la cámara, no hay movimiento. Pero si hay un ser humano, se va a mover, ¿no? Fíjense en eso. Fíjense en los cortes que hay en las escenas, en las transiciones de una escena a otra, ¿no? Estamos saliendo del auto y después estamos dentro de la casa. Fíjense en los cortes. Fíjense en la mirada de los actores, de las actrices. Fíjense que de repente se equivocan y miran a la cámara. Fíjense en los movimientos de la cámara, ¿no? Los traveling in, los traveling out, los movimientos hacia adelante, hacia retroceso. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Pero también fíjense en el guión, fíjense en estas dimensiones del pensamiento crítico, de la creatividad y del pensamiento sensible o ético. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Terminamos también esta parte del pensamiento crítico. Sí, la terminamos. Y después vamos a empezar con la historia del cine, ¿no? Y ahí vamos a ver también cómo va a ir evolucionando, al menos hasta la primera mitad del siglo XX. Y ahí podemos ir viendo también unos trailers, ¿no? Cómo va a ir evolucionando el cine, las películas, ¿no? Cómo se inicia también. Claro, efectivamente, como bien dice Paulette, a veces no es un error que miren a la cámara, ¿no? ¿Han escuchado eso de la cuarta pared? ¿No? Hay en películas que se hace a propósito y miran a la cámara. No se asusten, soy yo mirando. Y miran a la cámara. O le preguntan algo a la cámara y dicen, ¿y ustedes qué opinan? Pero eso tiene obviamente sentido, depende de la película, la serie o lo que estén viendo, ¿no? A veces es error, pero como bien dice Paulette, a veces se hace a propósito. Malcolm o Deadpool, claro, efectivamente, ¿no? La serie de televisión que daba Canal 13, ¿no? Malcolm. O las películas, las 2 tiene o 3, Deadpool, no me acuerdo. 3, ¿no? O 2. Hacen mucho eso. La mirada a la cámara, ¿no? Te pone a ti como parte te da protagonismo a ti, te invita a ti, ¿no? Como protagonista a ser parte de eso. Antes eso era imposible hacerlo, ¿no? Porque eso iba de la mano con el teatro, y el cine se tiene que distanciar del teatro en algún momento.
pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Georges Méliès, que también inició su trabajo y le fue muy bien en el teatro e incorporó al cine en el teatro. Eso, chiquillas, chiquillos, les agradezco su presencia, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos la próxima, misma hora, mismo canal. Hoy día vamos a terminar antes, sé que tenemos 15 minutos de recreo, así que solamente vamos a perder 5 minutitos. Así que les agradezco su comprensión, que estén muy bien y descansen en lo posible. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chiquillas, chao, chiquillos, chau, chau.